En este primer video vamos a ver cómo se pide una tabla de contingencia y cómo se le da un formato. Para empezar vamos a utilizar la base de datos que está indicada en el ejercicio, que es la encuesta de opinión del Instituto de Opinión Pública de junio del 2010. Abrimos la base de datos y en esta encuesta hay un conjunto de preguntas sobre el uso de Internet por parte de los entrevistados. Esas son las preguntas que van de la 92 en adelante, 92, 93, 94, 95, 96 y 97. Las preguntas las pueden ver en el cuestionario adjunto a este ejercicio. La primera variable que vamos a trabajar es con qué frecuencia hace uso de Internet. Es decir, esa va a ser nuestra variable de análisis. Vamos a analizar con qué frecuencia los entrevistados hacen uso de Internet y si la frecuencia del uso cambia según algunas características del entrevistado. En primer lugar, vamos a analizar si hay cambios en el uso de Internet según el sexo del entrevistado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar nuestras variables. Nos vamos al menú Analizar y las tablas de contingencia están en el menú de Estadísticos Descriptivos. La variable de análisis es la frecuencia de uso de Internet. Por convención, la variable de análisis o variable dependiente se pone en las filas, aunque eso no es obligatorio, es una convención. Entonces, si busquemos la variable frecuencia de uso de Internet, vamos a mostrar los nombres de las variables, va a ser más fácil. La variable es la variable P92, es la pregunta P92, y la ubicamos en las filas. En las columnas ponemos nuestras variables de control o variables independientes. En este caso será el sexo del entrevistado. Vamos a hacer una tabla de frecuencia de uso de Internet según el sexo del entrevistado. Entonces, volvemos a identificar la variable sexo del entrevistado que está entre las primeras y esa la ponemos en las columnas. Seguidamente tenemos que especificar cómo queremos que se vean las casillas, es decir, las celdas de la tabla. En las casillas podemos mostrar las frecuencias o recuentos observados, las frecuencias o recuentos esperados, eso tiene que ver con el cálculo de chi cuadrado, que veremos en el siguiente video. Se puede pedir el porcentaje en las filas, el porcentaje en las columnas o el porcentaje del total. Por ahora vamos a omitir el resto de opciones. Normalmente, cuando nuestra variable de análisis está en las filas, ¿no? Es decir, hemos puesto la frecuencia de uso de Internet, las categorías de la frecuencia de uso de Internet en las filas, lo que se hace es calcular los porcentajes según las columnas, es decir, según las categorías de la variable de control o la variable independiente, en este caso el sexo del entrevistado. Entonces vamos a seleccionar las columnas y vamos a omitir las frecuencias observadas. Ponemos continuar y aceptamos. Tenemos nuestro resultado, una tabla de contingencia del sexo del entrevistado según, la frecuencia de uso de Internet según el sexo del entrevistado. Por lo general, para mostrar una tabla, se usa, y darle un formato más bonito, se usa el Excel. Entonces vamos a copiar la tabla en Excel. Hemos copiado la tabla en Excel, entonces vamos a darle un mejor formato. Vamos a ajustar y centrar las celdas. Vamos a omitir acá el título de la tabla, combinar y ajustar el texto. Vamos a ponerle unos bordes.
Vamos a resaltar las variables. Y vamos a titular la tabla. Por lo general, el título es de la siguiente forma. Se pone primero el nombre de la variable dependiente o de análisis. Según la variable de control o variable independiente. Después indicamos las unidades en las cuales se están presentando los datos en las tablas. Vamos a resaltar el título. Y un dato que normalmente se pone en las tablas es el número de entrevistados, el número total. Entonces, para eso regresamos al SPSS a volver a pedir las tablas. En este caso vamos a pedir los recuentos observados para tener los totales. 589, 625, hay que quitarle acá las unidades, vamos a borrar formato. Esto es el total de casos. Tenemos la sumatoria. Y listo, tenemos nuestra tabla de contingencia lista para ser puesta en un archivo de Word. Vamos a quitarle un decimal, no es necesario tantos decimales, ¿no? La tabla le podemos dar formato de celdas color blanco y si queremos copiamos la tabla, vamos al Word y pegamos la tabla, lo podemos pegar como imagen para que se vea tal y como lo hemos puesto en el Excel. Entonces es una forma de presentar adecuadamente una tabla. En esta tabla tenemos las categorías de la variable independiente en las columnas, que es el sexo del entrevistado, las categorías de la variable dependiente o la variable de análisis en las filas y calculamos los porcentajes según la variable independiente, según las categorías de la variable independiente. En este caso los porcentajes van a calcularse en función de las columnas. Para leer la tabla, la regla es leer la tabla en el sentido contrario con el cual han sido calculados los porcentajes. Es decir, si los porcentajes han sido calculados de manera vertical, hay que leer o comparar la tabla de manera horizontal, los datos de manera horizontal. De esta manera vamos a ver cómo cambia la distribución de la variable dependiente cuando pasamos de una categoría a otra de la variable independiente. Entonces podemos observar que el porcentaje de personas que usan Internet casi todos los días, ¿no? Disminuye cuando pasamos de la categoría masculino y femenino, ¿no? Y el porcentaje de personas que nunca usan Internet aumenta cuando pasamos de la categoría masculino a femenino.
Entonces, si observamos que hay cambios en la distribución de nuestra variable dependiente o de análisis cuando pasamos de una categoría a otra de la variable independiente o de control, es un indicador de que ambas variables pueden estar relacionadas, ¿no? En este caso, los hombres tienen un uso más frecuente de Internet que las mujeres. Es una conclusión preliminar de este análisis.